Pagué el transporte escolar de mi sobrina durante 2 años y mi hermano dijo que no era gran cosa. Cuando mostré los pagos acumulados y las fechas exactas, su cara cambió por completo. Cuando mi hermano me pidió que lo ayudara con el transporte escolar de mi sobrina, yo estaba convencido de que sería algo temporal y manejable. Casi como esas ayudas familiares que uno da sin pensárselas mucho porque imagina que durarán unos cuantos meses y luego todo volverá a la normalidad. Ellos estaban pasando por un periodo difícil, según me dijo, porque mi cuñada había perdido su trabajo y estaban ajustando gastos mientras ella buscaba algo nuevo. Me insistió en que la niña no podía quedarse sin transporte porque sus horarios no coincidían para llevarla y recogerla, y que mientras encontraban la forma de reorganizarse, si yo podía cubrirlo, se lo agradecerían mucho. Le dije que sí sin pensarlo demasiado porque mi sobrina es un amor de niña y porque nunca he tenido problema en apoyarlos cuando de verdad lo necesitan. Lo que jamás imaginé es que ese mientras tanto se iba a convertir en 2 años completos de pagos constantes, discretos, silenciosos y nunca mencionados por ellos como si fuera un recurso natural que simplemente brotaba en mi cuenta bancaria cada mes. La razón por la que seguí pagando tanto tiempo fue muy simple, nunca dijeron nada. Ni una sola vez. Yo esperaba que en algún momento, cuando la situación se estabilizara, me dijeran que ya podían hacerse cargo o que incluso ofrecieran cubrir una parte, pero la conversación nunca llegó. Cada mes yo entraba al portal del distrito escolar, hacía mi pago y seguía con mi vida. No me quejaba, pero sí me parecía extraño que jamás tocaran el tema. Pensaba que quizá estaban avergonzados o que no querían presionarme con falsas promesas, así que lo dejé pasar. Con el tiempo, esa ayuda se volvió parte de mi rutina financiera, aunque nunca era del todo cómoda porque no es como que yo ganara dinero de sobra. Pero tampoco quería dejar sin transporte a mi sobrina, sobre todo sabiendo que ella no tenía culpa de nada y que mis hermanos son de los que dejan para después todo lo que tiene que ver con organización. Todo explotó una tarde en la que salimos a comer por el cumpleaños de mi mamá. Fue una reunión tranquila, sin nada extraño en el ambiente. Mi sobrina estaba emocionada porque según ella, pronto ya no tendría que levantarse tan temprano para agarrar el camión, algo relacionado con un ajuste en la ruta. Yo aproveché para decir, casi como un comentario suelto, que entonces ya podía detener los pagos del transporte. Mi hermano frunció el ceño con una expresión tan genuina de desconcierto que pensé que estaba bromeando. Me preguntó qué pagos. Me reí, pero su cara seguía igual de perdida. Mi cuñada solo me miró como esperando que yo aclarara algo que para ellos no existía. Les dije que los pagos del transporte escolar, los que yo había cubierto desde hacía 2 años, porque ellos así me lo habían pedido cuando estaban en apuros. La respuesta de mi hermano fue que no recordaba haber dicho que lo pagara tanto tiempo y que si yo quería haber dejado de pagarlo, solo tenía que avisarle. Y luego remató con una frase que me jodió profundamente porque no solo sonó desagradecida, sino incrédulamente descarada, que tampoco era para tanto. En ese momento, tuve que controlarme para no ponerme a discutir frente a mi mamá. Me limité a guardar silencio y seguir con el almuerzo como si no acabara de enterarme de que mi hermano llevaba 2 años actuando como si yo fuera un cajero automático. Cuando llegué a mi casa esa noche, me senté frente a la computadora y revisé todos mis movimientos bancarios desde aquel primer mes en que acepté ayudar. Fui anotando cada pago, cada recibo, cada confirmación. Terminé con un archivo lleno de capturas, fechas y montos que mostraban exactamente cómo había financiado el transporte de su hija durante 24 meses seguidos. Era tanta información que hasta yo me sorprendí al verlo todo junto, porque una cosa es saber que uno ha pagado de manera constante, pero otra muy distinta es verlo plasmado de forma tan evidente. Le mandé el archivo por mensaje junto con un texto muy claro explicando que no estaba pidiéndole nada, solo quería que entendiera que sí había sido para tanto. Su respuesta llegó rápido, pero era lo más distante que había leído de él. Me preguntó por qué había pagado tanto si él no me lo había pedido expresamente y que pensó que yo lo hacía porque quería ayudar, como si la ayuda pudiera convertirse mágicamente en obligación permanente sin que él tuviera la mínima consideración de mencionarlo en 2 años. Me hervía la sangre y sentí una mezcla de rabia y decepción tan fuerte que estuve tentado a llamarlo y gritarle, pero decidí que ya no tenía sentido. Lo que más dolía no era el dinero, sino la falta absoluta de reconocimiento y la facilidad con la que pretendió quitarse responsabilidad. Esa noche, mientras procesaba todo, me di cuenta de que lo que realmente me tenía tan jodido no era el gasto, sino la forma en que él asumió que yo cubriría algo que le correspondía, sin siquiera considerarlo digno de mención.
Fue un recordatorio brutal de que para él, cuando alguien le facilita la vida, eso simplemente se convierte en parte del paisaje. Yo no esperaba que me regresara el dinero, ni que me hiciera un altar, pero sí que al menos reconociera que durante 2 años sostuve un gasto que le tocaba a él. Y más importante aún, que no se indignara cuando le recordé que así había ocurrido. Ese fue el punto en el que entendí que algo tenía que cambiar, porque yo ya no estaba dispuesto a seguir siendo el respaldo silencioso de nadie. Y menos de alguien que piensa que todo se arregla diciendo que no era para tanto. Actualización 1. Pasó alrededor de una semana después de aquella comida familiar cuando todo empezó a salirse de control. Yo pensaba que la conversación incómoda del restaurante había sido lo peor que podía ocurrir, pero estaba equivocado. El verdadero desastre vino después, en la calma tonta que siguió a ese día, cuando cada quien regresó a su rutina fingiendo que nada había pasado. Durante esos días, mi hermano no me escribió ni una sola vez, como si no hubiera recibido el archivo con las capturas de mis pagos. Ni una palabra, ni un mensaje corto, ni siquiera un mínimo intento de aclarar lo que él había dicho. Pero lo curioso es que tampoco esperaba que lo hiciera, porque conozco demasiado bien la forma en que siempre esquiva cualquier responsabilidad que lo incomode. La diferencia esta vez era que yo no estaba dispuesto a dejar pasar ese silencio como si fuera normal. Me quedé esperando que reconociera algo, lo que fuera, pero no llegó nada. El primer síntoma de que la situación iba a reventar vino de mi mamá, quien me llamó un martes por la mañana. Sonaba alterada y me preguntó por qué había discutido con mi hermano. Le expliqué, con paciencia que me costó demasiado, que no había sido una discusión, sino un reclamo legítimo sobre algo que él había ignorado durante 2 años. Mi mamá intentó suavizarlo diciendo que seguramente mi hermano estaba confundido o que tal vez de verdad no recordaba haberme pedido ayuda tanto tiempo. Le contesté que eso sería una explicación válida si no existiera un historial completo de pagos y si no hubiera sido él mismo quien al inicio me pidió apoyo. Ella hizo ese ruido que hace cuando no quiere admitir que sabe que tengo razón, pero tampoco quiere enfrentarse a mi hermano. Fue entonces cuando me soltó que él le había dicho que yo lo estaba acusando injustamente y que me estaba poniendo difícil, como si se tratara de un capricho personal mío. Lo más irritante fue que esa llamada dejó claro que mi hermano no solo se lavaba las manos, sino que intentaba pintar la situación como si yo estuviera exagerando o dramatizando. Esa actitud me encendió por dentro, pero decidí no discutir con mi mamá porque sé cómo funciona la dinámica familiar. Si me meto en una discusión con ella, él automáticamente queda como la víctima en su narrativa. Así que simplemente le dije que no tenía intención de pelear, pero que no iba a seguir cargando con gastos que no eran míos. Ella no respondió mucho más, solo un suspiro largo y cansado que dejaba ver que preferiría que yo soltara el tema y terminamos la llamada ahí. La segunda señal de que esto apenas empezaba fue cuando recibí una nota de voz de mi sobrina. Era un mensaje tímido, con la voz bajita, preguntándome si estaba enojado con su papá y si eso significaba que yo ya no la quería visitar o que dejaría de invitarla a los fines de semana. Ese mensaje me atravesó de un modo que no esperaba. Me dio una rabia enorme que la niña fuera la que acabara cargando con la ansiedad del conflicto, como si fuera responsabilidad suya. Le respondí lo más tranquilo que pude, asegurándole que no tenía nada contra ella, que podía venir a mi casa cuando quisiera y que nada de lo que estaba pasando afectaba mi cariño por ella. Me agradeció entrecortado, como si fuera un alivio enorme para ella, y eso me terminó de confirmar que mi hermano no solo esquivaba responsabilidades económicas, sino también emocionales. Fue justo después de escuchar ese mensaje cuando tomé la decisión de enfrentar a mi hermano directamente. No quería hacerlo por teléfono ni por mensajes, así que le pedí que viniera a mi casa en cuanto pudiera. Llegó ese mismo día por la tarde, con esa actitud defensiva que se le nota en la cara cuando sabe que tiene que dar explicaciones pero no quiere aceptarlo. Se sentó en el sillón como si lo estuvieran obligando a una reunión incómoda en su trabajo y yo sentí que ya desde ese gesto estaba intentando poner distancia o dejar claro que él no venía en plan de arreglar nada, sino en plan de protegerse. Le expliqué de forma calmada todo lo que había pasado desde que me pidió la ayuda inicial. Le detallé cómo fui pagando mes tras mes, cómo jamás mencionaron nada, cómo asumí que lo hacían por vergüenza o por no poder cubrirlo, pero que jamás pensé que fingirían no recordar que habían pedido la ayuda. Él respondió con la misma frialdad con la que se había estado comportando toda la semana. Dijo que no veía razón para que yo me pusiera así, que de verdad pensaba que yo había tomado la decisión de seguir pagando porque podía hacerlo. Cuando le pedí que al menos reconociera que se había aprovechado de mi silencio,
que había asumido que podía seguir poniendo dinero sin siquiera mencionarlo, él me soltó un gracias dicho tan sin alma que casi no parecía humano. Fue tan mecánico, tan vacío, tan evidentemente pronunciado solo para cerrar la conversación, que me dio más coraje que si no hubiera dicho nada. En ese momento entendí que no iba a recibir ni una pizca de empatía de su parte, así que fui directo al punto. Le dije que, desde ese día en adelante, no iba a poner un centavo en algo que le correspondiera a él como padre. Que si en algún momento necesitaba ayuda con algo relacionado con su hija, tendríamos que hablarlo de forma clara y con acuerdos concretos. Nada de asumir, nada de dejar que las cosas se alarguen indefinidamente, nada de que yo terminara siendo el único que ponía mientras él hacía como si todo pasara por arte de magia. Su reacción fue inmediata y predecible, se ofendió. Me dijo que no podía creer que yo le pusiera condiciones a la familia, que para eso estaban los hermanos, para apoyarse sin estar contando cada favor como si fuera un contrato. Le respondí que esa idea sonaba muy bonita siempre y cuando el apoyo fuera recíproco o al menos reconocido, pero que él no había hecho ninguna de las dos cosas. Él insistió en que yo estaba malinterpretando todo, que estaba siendo duro de más. Yo simplemente le dije que el problema no era que yo hubiera decidido ayudarlos, sino que él había decidido que esa ayuda se volviera permanente sin siquiera hablarlo, y que después tuvo el descaro de minimizarlo. La conversación terminó cuando él se levantó molesto, dijo que no pensaba quedarse escuchando reclamos por tonterías y salió de mi casa sin siquiera cerrar la puerta correctamente. Me quedé ahí parado un momento, viendo cómo el aire movía la puerta entreabierta, pensando en lo absurdo que era que algo tan sencillo como pedir un mínimo reconocimiento se hubiera convertido en una ofensa tan grave para él. Durante los siguientes días, el silencio entre nosotros se volvió absoluto. Ni él me escribió ni yo sentí la necesidad de iniciar contacto. Pero en ese silencio empezó a aparecer algo más claro para mí, no era que yo hubiera cambiado, era que por primera vez en mucho tiempo estaba dejando de permitir que él me cargara responsabilidades que nunca fueron mías. Y aunque eso generara incomodidad, sabía que ya no había marcha atrás. Mi familia funciona de una manera en la que quien pone límites siempre queda como el malo, pero aún así, preferí cargar con esa etiqueta antes que seguir financiando la comodidad emocional y económica de alguien que nunca se ha molestado en mirar más allá de sí mismo. Actualización 2. Pasó alrededor de un mes desde aquella conversación en mi casa cuando comenzó la segunda ola de problemas. Ese mes estuvo lleno de un silencio incómodo que se sentía como una capa espesa entre toda la familia. Mi hermano no me buscó para nada y yo tampoco hice el intento de contactarlo, no por orgullo ni por mantener una postura rígida, sino porque entendí que cualquier conversación que intentara tener con él iba a terminar en una versión nueva del mismo conflicto, en la que él insistiría en que yo estaba exagerando y yo tendría que explicarle algo que ya sabía pero no quería aceptar. Lo curioso es que, aunque no hablábamos, el conflicto no se apagó, simplemente estaba detenido, esperando cualquier chispa que pudiera reactivarlo. Esa chispa llegó de donde menos me lo esperaba, de una notificación del distrito escolar. La escuela envió un aviso general informando sobre cambios en el sistema de transporte. Explicaban que algunas rutas se habían reducido por falta de personal y que ciertas familias tendrían que pagar una cuota adicional por un servicio alterno mientras se reorganizaban los recorridos. Yo lo leí de manera casual, porque ya no tenía nada que ver con el transporte de mi sobrina, pero en cuanto terminé de leerlo supe, de manera casi instintiva, que tarde o temprano mi hermano iba a contactarme. Y así fue. No pasaron ni 2 horas cuando recibí un mensaje suyo, escrito con esa familiar mezcla de urgencia y manipulación suave que siempre aparece cuando necesita algo. Me dijo que la nueva cuota era un golpe fuerte para ellos, que justo ahora estaban teniendo gastos inesperados y que si yo podía ayudar solamente ese semestre, prometía que sería la última vez. Me quedé mirando ese mensaje varios minutos mientras decidía si valía la pena responder con explicación o con una simple negativa. Opté por lo más directo. Le contesté que no pensaba cubrir un solo gasto más relacionado con su hija. No agregué sermones ni recordatorios ni comentarios sobre nuestro conflicto previo. Solo uno claro y simple. Su respuesta tardó, como si estuviera calculando el tono correcto con el que debía reaccionar. Cuando finalmente llegó, decía que no podía creer que yo estuviera actuando así, que parecía que lo estaba castigando por algo que, según él, había sido un malentendido. Me pedía que pensara en mi sobrina, en lo difícil que era para ella lidiar con cambios y que lo menos que podía hacer era apoyarlo esta vez para evitarle más estrés a la niña.
Esa última parte me encendió por dentro. Era evidente que estaba intentando usar a su hija como escudo emocional. Le respondí que precisamente por ella yo había pagado 2 años completos sin decir nada y sin pedir nada a cambio, pero que ya no iba a permitir que me manipulara insinuando que yo era responsable de las consecuencias de sus decisiones. Le dije que la tranquilidad de su hija dependía de él, no de mí, y que ya era momento de que se hiciera cargo. Esa vez no respondió de inmediato. Tardó varias horas en escribir, y cuando lo hizo, se limitó a decir que no necesitaba mis sermones y que no tenía sentido seguir hablando si yo estaba cerrado en mi postura. No contesté nada más. A partir de ahí comenzó el inevitable desfile de llamadas y mensajes del resto de la familia. Mi mamá fue la primera en aparecer. Me llamó con un tono que mezclaba preocupación y cansancio, preguntándome si no podía hacer un esfuerzo por apoyar a mi hermano solo esta vez más. Le expliqué que ya no se trataba de dinero, sino de límites. Me dijo que a veces los límites lastimaban a la familia y que quizá yo estaba llevando las cosas demasiado lejos. Escucharla defendiendo a mi hermano me dolió, pero también era predecible. Ella siempre ha tenido esta tendencia a suavizar todo lo que él hace, aunque sea claramente irresponsable. Aún así, le pedí que entendiera que esto no era una pelea pasajera. Era el resultado de 2 años de un esfuerzo que él nunca reconoció y que después tuvo la desfachatez de minimizar. Después vino mi tía, esa que aparece solo cuando hay drama y jamás cuando se necesita apoyo real. Me mandó un mensaje larguísimo diciéndome que la familia se construye ayudándose mutuamente, que lo material va y viene, pero que las relaciones se rompen para siempre si uno no sabe ceder. Lo leí con una mezcla de incredulidad y fastidio porque la misma persona que no se involucra jamás en la vida de mi sobrina ahora tenía la autoridad moral para decirme cómo debía actuar. No me molesté en responderle. Sabía que cualquier respuesta sería usada luego como argumento en una nueva discusión familiar. No valía la pena. La tercera intervención fue la peor, porque vino de mi cuñada. Publicó un mensaje en redes sociales, sin mencionarme por nombre, pero lo suficientemente transparente como para que cualquiera en la familia entendiera de quién hablaba. Escribió algo sobre cómo era triste que la gente cambiara cuando empezaba a ganar bien, que algunos olvidaban que alguna vez necesitaron ayuda y que era fácil darse la vuelta cuando el problema no afectaba directamente a uno. Esa publicación me la mandaron como 10 personas, todas preguntando si tenía algo que ver conmigo. No respondí a ninguno porque ya estaba cansado de que la misma historia se repitiera con diferentes voces apoyando la versión que les convenía. Lo que más me sorprendió fue la forma en que mi hermano manejó el asunto una vez que vio que empezar a presionarme directamente no funcionaría. Se dedicó a decirle a medio mundo que yo estaba siendo inflexible, que lo estaba castigando por un error menor y que estaba tomando una postura innecesariamente dura. Lo decía como si yo hubiera decidido despertarme un día y cortar toda ayuda, ignorando la parte esencial de que fui yo quien sostuvo durante 2 años algo que le tocaba a él. Pero esa parte nunca aparecía en sus explicaciones. Y mientras más escuchaba las versiones distorsionadas, más claro me quedaba que él no estaba molesto por la situación en sí, sino por el hecho de que ya no podía contar conmigo como si yo fuera un recurso ilimitado. Lo que realmente terminó de reafirmar mi decisión fue cuando recibí otro mensaje de mi sobrina. Esta vez no preguntaba si estaba enojado conmigo ni si algo era su culpa. Solo quería saber si aún podía venir el fin de semana a mi casa. Le dije que sí, que por supuesto. Y ese pequeño mensaje me hizo entender que, aunque toda esta tormenta giraba alrededor del transporte escolar, ella no se veía afectada por mis límites, sino por la inmadurez de sus padres. Era injusto que el conflicto la alcanzara, pero no podía permitir que la culpa por lo que ella estaba sintiendo se usara para obligarme a resolver un problema que no me correspondía. La distancia entre mi hermano y yo se volvió tan evidente como inevitable. No había insultos directos, pero sí comentarios pasivo-agresivos envueltos en tono de ofensa selectiva. Él quería que cediera, no porque pensara que yo tenía la obligación moral de hacerlo, sino porque estaba acostumbrado a que yo cediera siempre. Y no lo soportaba. Ese mes marcó un quiebre silencioso, una fractura que no estaba a la vista de todos, pero que definía claramente la nueva realidad entre nosotros. Yo no estaba dispuesto a retroceder, aunque eso significara cargar con la etiqueta de egoísta dentro de la narrativa familiar. Actualización final. Pasaron cerca de 3 meses desde la última vez que tuve una conversación directa con mi hermano, y durante ese tiempo la relación quedó prácticamente suspendida en un limbo extraño en el que no había discusiones abiertas, pero tampoco había ningún intento real de reconciliación.
Era como si ambos hubiéramos decidido dejar que la distancia hablara por nosotros, aunque en realidad yo sabía que, tarde o temprano, algo iba a desencadenar una confrontación. Y no porque yo estuviera esperando un conflicto, sino porque conozco perfectamente la manera en que él esquiva responsabilidades hasta que se ve obligado a enfrentarlas. Ese tarde o temprano llegó de la forma más inesperada cuando el distrito escolar empezó a revisar solicitudes de ayuda y beneficios subsidiados. Yo no tenía idea de que mi hermano había solicitado algún tipo de asistencia económica, pero al parecer lo había hecho, y en ese proceso surgió toda la verdad que él había estado intentando envolver en excusas. La llamada llegó una tarde cualquiera. Yo estaba en mi trabajo cuando mi teléfono vibró con su nombre en la pantalla. Dudé en contestar, porque sabía que no iba a ser un saludo cordial, pero aún así respondí. Desde el primer segundo supe que venía con la adrenalina cargada. Su tono era agresivo, agitado, como si hubiera estado discutiendo con alguien más justo antes de marcarme. Me preguntó si sabía lo que había pasado, sin dar contexto. Le dije que no tenía idea y me respondió que el distrito escolar había rechazado la ayuda que había solicitado, y que eso, según él, era mi culpa. Me quedé en silencio unos segundos tratando de procesar cómo podía ser culpa mía algo que yo ni siquiera sabía que él había pedido. Entonces empezó a explicarlo casi a gritos. Dijo que cuando le preguntaron por los gastos del hogar y los costos relacionados con su hija, la trabajadora social le mencionó que en los registros aparecía un tercero cubriendo el transporte escolar durante un periodo significativo. Me dijo que la mujer le preguntó si esa ayuda seguía activa, si era un acuerdo formal, si ese tercero contribuía regularmente a otros gastos. Él, acorralado, tuvo que decir que ese tercero era yo. Fue ahí cuando la trabajadora social le explicó que, debido a que esos pagos existían, aunque ya no estuvieran activos, técnicamente no podían considerarlo como padre único responsable del gasto. Había evidencia de que durante 2 años consecutivos dependió económicamente de un familiar directo para cubrir necesidades esenciales de su hija, y eso, según los criterios del programa, podía interferir con su elegibilidad. Cuando él terminó de explicarlo, lo hizo de una forma que dejaba claro que necesitaba culpar a alguien y que yo era el candidato perfecto. Me dijo que todo esto no habría pasado si yo no hubiera hecho tanto drama por unos pagos que él consideraba insignificantes, y que ahora la negativa del distrito les estaba provocando una carga económica mucho mayor. Dijo textualmente que yo había arruinado algo que podría haber sido una ayuda enorme para su familia. Lo escuché desahogarse, pero en ningún momento lo interrumpí. Esperé a que dejara de hablar porque no tenía sentido intentar razonar con él mientras estaba en ese estado. Cuando finalmente hizo una pausa, le pregunté calmadamente si de verdad esperaba que yo asumiera responsabilidad por una consecuencia directa de su propia negligencia. Le recordé que él fue quien decidió ignorar el tema durante 2 años, quien fingió no recordar que me había pedido ayuda y quien optó por minimizar el esfuerzo que yo había hecho. Le dije que no era mi culpa que el distrito escolar tuviera lineamientos estrictos y que tampoco era mi obligación haberlo mantenido a él en una mentira conveniente que ahora se le había derrumbado. Su respuesta fue volver a insistir en que yo estaba siendo terco, que no entendía la gravedad del asunto y que no podía creer que me negara a ayudarlo cuando su situación estaba peor que nunca. Me reprochó que yo había decidido cortar el apoyo justo cuando más lo necesitaba, como si no hubiera tenido 1000 oportunidades para reorganizarse antes de llegar a esto. La conversación terminó abruptamente cuando me dijo que no quería volver a hablar conmigo hasta que recapacitara, una frase que siempre usa cuando espera que yo vuelva al rol de facilitador que él necesita. Pero esta vez no hubo recapacitación. No sentí culpa ni la mínima intención de retroceder. Lo que sí sentí fue un cansancio profundo, el tipo de cansancio que no es físico, sino emocional. Ese que te cae encima cuando aceptas que alguien está tan acostumbrado a tu apoyo que ya no distingue entre una ayuda y una obligación autoimpuesta. No le respondí nada más. Solo colgué y dejé que el eco de sus quejas se perdiera. Los días siguientes siguieron un patrón casi predecible. Mi mamá me llamó intentando mediar, diciendo que mi hermano estaba pasando por un momento difícil y que yo debía ser más comprensivo. Le dije que yo había sido comprensivo durante 2 años y que ahora lo único que estaba haciendo era poner límites que debía haber puesto desde el inicio. Mi mamá intentó hacerme sentir culpable, pero esta vez no funcionó. También escuché por otros familiares que mi hermano había armado una narrativa donde yo aparecía como el villano, como alguien que lo había abandonado deliberadamente.
Pero algo curioso comenzó a cambiar en el ambiente familiar, cada vez más personas empezaron a cuestionar su versión cuando se enteraban de la cantidad exacta de tiempo que yo había pagado y del costo acumulado. No todos se pusieron de mi lado, pero sí hubo quienes me dijeron en privado que entendían mi postura. Eso, aunque no resuelve nada, al menos sirvió para que la historia dejara de ser unilateral. La única persona que realmente importaba en todo esto era mi sobrina. Durante ese tiempo, ella siguió viniendo a mi casa los fines de semana. Jamás mencionaba el conflicto, pero se le notaba un poco más callada, como si ya entendiera que había algo tenso entre los adultos, aunque nadie se lo explicara directamente. En una ocasión me dijo que le gustaba venir conmigo porque se sentía tranquila aquí. Esa frase, tan simple, me reafirmó que lo único que realmente quería era proteger mi relación con ella. No era su culpa que sus padres no supieran manejar sus responsabilidades. Y yo no estaba dispuesto a permitir que ella cargara con esa culpa. Lo más inesperado de todo ocurrió un día que mi mamá vino a visitarme. Se sentó en mi cocina, se quedó mirando la mesa un largo rato y finalmente admitió que, aunque le costaba reconocerlo, entendía por qué yo había tomado distancia. Dijo que veía cómo mi hermano se había acomodado durante años a que yo resolviera cosas por él y que ahora que le habían puesto un límite, no sabía cómo actuar sin sentirse atacado. No fue una disculpa directa, pero fue lo más cercano que he visto en mucho tiempo. Me pidió que no dejara de estar presente en la vida de mi sobrina, y le aseguré que eso nunca había estado en duda. Con el paso de las semanas, la intensidad del conflicto comenzó a disminuir, no porque hubiera una solución, sino porque mi hermano empezó a darse cuenta de que no iba a obtener de mí lo que siempre había dado por hecho. Lo noté incluso en su silencio. Era distinto. Más resignado. No sé si algún día hablaremos del tema con madurez, pero por primera vez en mucho tiempo siento que esa conversación, si llega, será en condiciones más justas para ambos. A veces me preguntan si me arrepiento de haber puesto límites, y la respuesta es no. Tal vez lo único que lamento es no haberlo hecho antes. La verdad es que recuperar el dinero nunca fue mi objetivo. Lo que quería era recuperar mi paz, y eso finalmente lo logré. Mi sobrina sigue siendo parte de mi vida, mi relación con mi mamá se estabilizó y mi hermano, aunque resentido, ya no espera que yo sea el responsable de llenar los huecos que él deja sin atender. Y aunque la familia haya quedado marcada por este proceso, al menos sé que ahora cada cosa está en su lugar, incluso si ese lugar no es cómodo para todos.